Actualmente, los proyectos deben ser ejecutados de forma colaborativa, que permita a los miembros del equipo trabajar conjuntamente para llevar a cabo los procesos del proyecto, así como compartir información cuando se requiera, sin importar dónde se encuentren ubicados y desde cualquier dispositivo. Contar con una herramienta colaborativa, centralizada, confiable y transparente mejora la percepción de nuestros clientes en la prestación de los servicios, mejora el desempeño de nuestro equipo de trabajo, así como la gestión del proyecto para el logro de los objetivos establecidos. Eliminando las limitaciones que existen al gestionar proyectos de la forma tradicional, como información centralizada en servidores físicos, locales, dependencia de informes para conocer el estado del proyecto, mayores esfuerzos en la generación de reportes para la toma de decisiones oportunas, identificación de trazabilidad de los comentarios recibidos, control documental mediante archivos en Excel y mucha dedicación de tiempo en búsqueda de información, entre otros. En el siguiente video te mostraré cómo podemos mejorar la gestión de proyectos de ingeniería utilizando una herramienta que te facilitará tomar decisiones ágiles, basadas en datos en tiempo real, para así cumplir con los requisitos de alcance, tiempo, costos y calidad en tus proyectos. Esta herramienta web permite el acceso de todo el equipo de trabajo, tanto de la consultora como del cliente. Está estructurada de acuerdo a las áreas de conocimiento del PMI y cuenta con flujos de trabajo y alertas automatizados. En el sitio de gestión de gerencia e integración encontramos los indicadores de gestión y reportes de progreso del proyecto, así como el estatus de los entregables en tiempo real, por disciplina, cuáles están ejecutándose, aprobados, congelados, eliminados, así como por revisión, y dónde se encuentran ubicados, si los tiene la consultora o los tiene el cliente. De igual forma, en qué oficinas se están elaborando los mismos. Gracias a su integración con Power BI, esta información puede ser consultada en cualquier momento desde cualquier dispositivo por todo el equipo de trabajo. También tenemos porcentaje de entregables ejecutados por disciplina, así como identificar los comentarios recibidos por parte del cliente, por disciplina, por revisión, cuántos entregables fueron recibidos sin comentarios, con comentarios y no conforme, así como la gravedad de los comentarios recibidos, permitiendo analizar el aspecto de calidad del proyecto para tomar acciones correctivas o preventivas durante la ejecución del mismo. Dentro de este sitio también encontramos los KPIs más relevantes del proyecto. De igual forma, en tiempo real, KPIs de avance, porcentaje de avance a la fecha, diferencia respecto al corte de la semana, la curva S de avance planificado versus avance real, KPIs de plazo, de acuerdo a la eficiencia del proyecto, la nueva fecha estimada de finalización del mismo, KPIs de calidad, el total de productos recibidos con comentarios, cuáles fueron sin comentarios, no conformes, y KPIs financieros, el total del proyecto ejecutado, cuál porcentaje se ha facturado y la desviación del mismo. Estos registros e indicadores facilitan la toma de decisiones oportunas. ¿Y cómo se obtienen los datos en tiempo real? Gracias a que la PDM es una plataforma colaborativa, centralizada, confiable y transparente, donde trabajan conjuntamente la consultora y el cliente. Se maneja la WBS del proyecto para conocer el alcance del mismo, contabilizando el total de productos que se encuentran por disciplina, por fase, cuáles son documentos o planos, el tipo de productos, si son hojas de cálculo, listas o memorias de cálculo, cuándo deben ser emitidos, el inicio y fin de acuerdo a la planificación, cuál la fecha de su último movimiento, dónde se encuentran ubicados actualmente, si los tiene el cliente, los tiene la consultora, si no han sido emitidos. También la última revisión y su último estatus. Podemos identificar de igual manera si el producto forma parte del alcance original o de un cambio de alcance, conocer los avances, los pesos y la contribución de cada uno y si pertenecen a la ruta crítica del proyecto. Esta información disponible
para todo el equipo de proyecto, tanto la consultora como el cliente. En esta misma lista se encuentran los archivos para tener la trazabilidad de comentarios, evitando el uso de correos electrónicos para realizar las entregas. Y teniendo al alcance de todo el equipo de trabajo los archivos para su revisión y validación de incorporación de los comentarios. Esto facilita la revisión interdisciplinaria ya que se cuenta con la última información del proyecto. También en esta lista se cuenta con la matriz de responsabilidad, donde se identifica de cada entregable quién lo ejecuta, quién lo revisa, quién lo verifica, quién lo aprueba, en dónde se está realizando el producto, en qué localidad se está realizando el producto, en caso de tener diferentes oficinas, y cómo podemos trabajar de forma organizada en la misma lista la consultora del cliente. Esto se logra gracias a que el control documental se realiza mediante flujos de trabajo, donde se registra cuándo fue entregado el producto y quién lo entregó y cuándo fue recibido y quién lo recibió, garantizando la transparencia y confiabilidad de la información. Permite identificar de un producto cuándo fue entregado, cuándo fue recibido, en cuál transmital fue emitido. De igual forma, podemos identificar todos los transmitals de salida de los entregables, facilitando el proceso de facturación. Podemos identificar todos los entregables emitidos en el mes de febrero de las diferentes disciplinas y en cuál nota de entrega o transmittal fue emitido. Y de los productos recibidos, manejamos la valoración de los comentarios, llevando un registro, detalle producto a producto, los comentarios por revisión, si fueron sin comentarios, con comentarios no conformes, si los comentarios son de fondo o de forma, y la gravedad de los mismos, permitiendo un análisis más detallado en cuanto al aspecto de calidad del proyecto. Además de compartir la información asociada a los entregables, se puede compartir otro tipo de información. Por ejemplo, el cliente puede subir en la herramienta toda la documentación necesaria para realizar el proyecto, sin necesidad de utilizar correos electrónicos. También las fotos del sitio. Esta información estaría disponible para todo el equipo. Como pueden ver, de forma organizada, de acuerdo a las áreas de conocimiento del PMI. La consultora cuenta con su área de trabajo, donde se encuentra la WBS con los archivos editables, garantizando de esta manera contar con la última versión de los archivos, evitando duplicidad de los mismos, minimizando los riesgos que implica tener los archivos almacenados en servidores físicos. Permite de forma nativa trabajar los archivos de Office directamente desde la herramienta, evitando grabar múltiples versiones de los mismos, facilitando el teletrabajo y el trabajo desde diferentes oficinas. Por lo tanto, la PDM es el mejor aliado para gestionar proyectos exitosos. ¿Deseas mejorar la gestión de tus proyectos de ingeniería con una herramienta digital sin mayores inversiones, largos periodos de implementación y capacitación? PDM Software como Servicio puede ser la mejor opción para ti. Contáctanos para comenzar con un plan gratuito para un proyecto de ingeniería.